De la Copa Europea y la Copa América. Ahí está Colombia, El Salvador, Guatemala. Gracias por ponerle nombre a la bandera. USA, Colombia, México. Aquí está República Argentina. Arriba estos estandartes, esa bandera, El Salvador. Costa Rica, Ecuador. Y otra Argentina por allá. ¡Qué lindo! Que ese aplauso del Salvador. Dios te bendiga a todos, a todos, a todos. Reunidos de todo el mundo, representado todo el planeta, Europa, Asia, África, América, Oceanía, que nos están recibiendo ahora. ¡Qué lindo que están! Ahí está en vivo, gracias a todos. México, juega mañana México en la Copa América, ¿verdad? Hoy, claro, hoy domingo a la tarde. Hoy juega así en la... Bueno, Argentina ya ganó, no sé si tiene que seguir... No voy a hablar de fútbol porque no voy a herir susceptibilidades. Después algunos equipos se vuelven a casa y uno se siente culpable por ser tan ganador. ¿Qué va a hacer? Dios les bendiga a todos. Fuera de toda broma, gracias por estar, por conectarse. A todo el mundo que nos está viendo y nos está recibiendo ahora por streaming. Los que tenemos la dicha y la providencia de viajar, es impresionante como uno a donde va. La gente dice, yo recibo todos los domingos, especialmente desde la pandemia, desde el 2020, mucha gente que dice, me alimento con River, me alimento con los mensajes, me congrego ahí diezmo, ahí siembro, envío mis semillas, pero en todo el mundo. Vinimos de Europa, esta semana llegamos desde España y es impresionante ver, bueno, especialmente los nativos españoles y después la cantidad de latinoamericanos que están viviendo en España, en el viejo continente, en Europa, y que nos dicen, yo recibo, yo los espero, con las diferencias horarias. España son 9 horas más. O sea, que ahora nos están mirando muy por la noche y ellos dicen, los estoy esperando cada domingo. Otros se lo ponen el lunes temprano por la mañana. Así que es impresionante poder ser, nunca hubiésemos soñado que tendríamos tamaña semejante cosecha. Y esa cosecha trajo la repercusión de gente que se alimenta, que nos ayuda, que nos bendice. Y está toda la gente de España mirándome, que nos han recibido muy bien, cómo nos han atendido, hemos comido rico. Los españoles son gente maravillosa en cuanto a ser anfitriones, a sonreír, a el humor, la ironía. La pasamos tan bien, llegamos y estuvimos 2 días, 2 funciones en Barcelona, de allí nos fuimos a Sevilla, después 3 noches en Madrid, viernes, sábado y domingo, por eso el domingo yo aparecía acá arriba, para los que estuvieron que miraban para abajo, para arriba no sabían cómo pasaba, pero... Y el miércoles cerramos en Alicante y toda la gente está esperando allí en España, los que aparecieron en el vídeo, reflejarse, y yo les quiero agradecer especialmente a toda la iglesia por orar siempre por nuestra salud, por los viajes, que a veces son viajes complejos, a veces la salud se resiente un poco, pero Dios siempre es fiel, siempre nos para con gracia, con favor, y nos permite llegar con este mensaje maravilloso a todo el mundo. Completamos casi 53 ciudades y países en esta gira que lleva ya 2 años. Creo que nos queda Panamá y algunas ciudades de México y ya por este año terminamos, pero esto ocurría en España. Tras esto, ya te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, pero unos minutitos, un resumen que siempre vale más que 1000 palabras de lo que ocurría en ese querido país donde los españoles nos recibieron tan bien. Ahí va. ¡Qué lindo! ¡Qué semana que fueron! De mucho trabajo. Todas las noches, pero es maravilloso porque teníamos soldados, estaba todo vendido desde antes de ir y fue maravilloso encontrarnos con gente amiga. Una de las noches estuvo el querido Marcos Vidal, un famoso amigo, salmista, pastor que también estuvo presente. Otra de las noches estuvo el cantante Franco De Vita, que desde hace un tiempo está retirado. Su hermano es uno de nuestros productores de la gira, Fernando De Vita, y Franco... dice, cuando anden por España yo voy a ir, y fue, y todos pensaban que se iba a quedar un ratito, y no, se quedó toda la conferencia, y después nos quedamos hasta la madrugada platicando, muy tocado por el Señor. Así que eso es lo que hace Dios, entre otras cosas. De la gente conocida, había muchos pastores, Enrique Montenegro, que es el presidente de los pastores de Madrid, todos los que fueron y asistieron se llevaron en el corazón eso que ustedes siempre comparten, que es
parte de esta unción, de esta gloria que podemos llevar a otras partes del mundo. Así que gracias, River, por vuestra generosidad y gracias a la gente también de España. Dios le bendiga. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. ¿Estamos listos? Muy bien. Muchas gracias. Desde que la providencia de Dios me ha prestado vuestros oídos, algo que agradezco profundamente siempre y nunca sé hasta dónde y cuándo va a durar, pero que Dios te preste los oídos de las personas es un privilegio y una tamaña responsabilidad. Yo he tratado, entre otras cosas, de que juntos logremos ver a Jesús con ojos nuevos. O sea, redescubrir a Jesús, no inventar un nuevo Dios, sino ir a las bases, que es como nacen los avivamientos, las reformas, volver a la senda antigua y, dicho de otro modo, que veamos a Dios libres de cualquier filtro religioso, o libre de cientos, a veces de sistemas de creencias fosilizadas que están en nosotros y que suelen estar plagadas de prejuicios. A veces uno tiende a ver a Dios con un filtro religioso que heredó y algunos lo ven como un Dios castigador, como un policía cósmico esperando ponernos una multa, un ticket. Otros lo ven como alguien inocuo, que uno puede estar bien o mal y a Dios no le interesa. Cada uno tiene una manera de ver a Dios y mi tarea, entre otras, ha sido liberar la cautividad mental y entre la cautividad es ese filtro que no nos deja ver a Dios como es. Un ejemplo de esto que yo suelo repetir mucho es que durante muchos años, por ejemplo, hasta hemos creído, dicho sea de paso por el video que acaba de pasar, que Jesús hablaba y habla con acento catalán, como el nativo de un país vasco, ¿no? O como si hubiese nacido en Andorra o en la vieja Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría, pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. ¿Me habéis oído, tíos? Vais a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, pensamos que el Señor habla así. Y yo siempre aclaro, eso fue una traducción, el Jesús que uno tiende a imaginarse que habla ese español del Cervantes, es porque fue una traducción de la Biblia de un monje español llamado Casiodoro de Reina, que en 1569 tradujo algo llamado la Biblia del Oso, y en 1602 Cipriano de Valera le hizo la primera revisión. Entonces, de ahí viene los que dicen, yo tengo la Biblia Reina Valera, pero son traducciones. A mí me causa hasta cierta ternura cuando alguien dice, yo no leo otra traducción que no sea la verdadera Reina Valera. La verdadera Reina Valera no es que le da la validez de que así hablaba Jesús, de que cada palabra es correcta, es una traducción. Las versiones originales de la Reina Valera incluía salud, mi hijo. Cuando se vaya, no se olvide llevarse el pulmón. Le cuento a la gente del mundo que acaba de recién de depositar en la urna un pulmón a alguien porque dijo, no tengo ofrenda y es todo lo que doy. La antigua Reina Valera incluía libros apócrifos como Tobías, Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, Macabeo. Eso estaba en la Biblia anteriormente. En la primera traducción de Reina Valera, que recién en 1862 fueron retirados por otro anglicano español de Córdoba, España, Lorenzo Pedrosa. Todo este dato es para decir que durante los 1000 años de su composición, casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en ese español que uno lo lee actualmente. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el lenguaje que utilizaba el Señor para hablar ni era ni el hebreo ni el griego, era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Y muchos que desconocemos esto, copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque decimos, así hablaba el Señor. Hasta las profecías en mi iglesia se entregaban en el español de Cervantes. Os digo, mi iglesia, así, le agarraba el ataque del Quijote de la Mancha y daba la profecía. Y eso es porque muchos tenemos un filtro y no conocemos la identidad de Dios. Y entonces hacemos una imagen, un Jesús a nuestra imagen y semejanza. Afortunadamente Dios no hace de su identidad un secreto cósmico a develar, un acertijo enigmático, esotérico. No, Dios muestra su naturaleza
en el libro llamado la Biblia, y cuando leemos este libro, no para copiar viejas frases españolas, sino para que nos revele su identidad a través del Espíritu Santo, es cuando experimentamos una revolución en nuestra vida diaria. Como lo definió un famoso teólogo, él dijo: la Biblia es un libro que primordialmente revela el carácter de Dios. Si uno quiere saber cómo es Dios, tiene que leer las Escrituras. Y la segunda instancia es un libro de principios, de jurisprudencia, de leyes que aún permanecen vigentes para nosotros. Ahora bien, las leyes, yo una vez lo expliqué y bien vale aclararlo, las leyes pueden definirse de dos maneras. Las leyes gubernamentales, que son mandatos ejecutados por las autoridades judiciales de la tierra, que si los quebrantamos tenemos consecuencias. Esas son las leyes gubernamentales. Si pasamos un semáforo en rojo, obtenemos una multa. Si se nos adelanta un chinito y lo queremos pasar, obtenemos un choque y una multa. Si robamos, vamos a la cárcel. Existen en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. A esas leyes gubernamentales en las Escrituras se les llaman mandamientos. Hay un decálogo, hay otra serie de mandamientos, y que cuando los quebrantamos se llama pecado. Y el pecado activa la muerte, no hay esperanza. Luego están las leyes irrefutables. No te pierdas esto porque de aquí te viene el resto del mensaje. Están las leyes irrefutables de la naturaleza, leyes que no pueden ser alteradas, como la siembra y la cosecha, las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, que están dentro de esa categoría, leyes irrefutables. El Congreso puede aprobar que 2 más 2 es 5, pero no es así. Nunca va a poder cambiar una ley matemática. Ni siquiera el dictador más hegemónico va a decir 2 más 2 es 5. Le van a decir es un presidente burro, pero no va a cambiar la matemática. La Corte Suprema puede declarar que la ley de gravedad ha sido anulada a partir de ahora, pero eso no va a importar. Aunque aparezca Maduro diciendo la ley de gravedad no existe más. Si se tira de un edificio se va a caer, para alegría y para tristeza de otros, pero se va a caer. Las cosas van a seguir cayendo al piso. Cuando las soltemos, ningún gobierno va a cambiar eso. Esas leyes irrefutables no solo se aplican en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual está gobernado por leyes que funcionan a pesar de nosotros. Las creamos o no las creamos. Es más, son leyes, las leyes espirituales son leyes más exactas que las leyes naturales o las físicas. Entonces Dios estableció el mundo físico basado en el mundo espiritual. Y diré esto otra vez. Hay cosas que se basan en leyes o principios espirituales por los que ni siquiera hace falta orar al respecto. Van a pasar. El sol sale para todos. El que no siembra no cosecha. No hace falta ni orar. No hay que orar por todo, aunque esto suene una herejía. Hay cosas que funcionan por sí solas, por leyes espirituales. Ninguna oración va a reemplazar nuestra obligación de vivir bajo principios espirituales. Orar a Dios por tu matrimonio no te exceptúa la obligación de ser un buen cónyuge. Por más que ores por el matrimonio, si eres un pésimo cónyuge, la oración no va a hacer nada, porque estás rompiendo un principio. Orar a Dios por tu familia no te libera la obligación de ser un buen padre o una buena madre. Si eres un mal padre o una buena madre, por más que le reprenda los demonios al niño cuando duerme, no se va a resolver nada. Hay gente que unge los dinteles de la puerta y le da 7 vueltas a la casa, pero es una pésima madre. Ungida, pero pésima. Orar a Dios por tus padres no te quita la regla de tener que honrarlos. Orar a Dios por nuestras finanzas no evita que tengamos que ser dadores y ofrendar. Orar a Dios para que desaparezca la deuda, esos testimonios de estoy orando para que el banco que tiene mi deuda se queme esta mañana, no nos salva del principio que no le debas a nadie nada. Son leyes. Orar a Dios por una buena cosecha no nos libra de la obligación de sembrar primero. Yo conozco mucha gente que confiesa, decreta, declara, pero nunca sembró. ¿Y de dónde Dios va a sacar una cosecha si nunca sembró? No es por decirlo, es por hacer. Entonces, en esta línea de pensamiento hay un principio o una ley espiritual de la cual se habla muy poco,
pero que en mi caso me ha tocado vivirla muchas veces en carne propia, y por no conocerla de antemano la sufrí. Hubiese dado lo que sea porque un predicador, aunque sea torpemente, me hubiese dado algunas pautas como yo te voy a tratar de dar hoy. Yo lo sufrí en carne propia porque es un principio que yo desconocía. Hasta tanto ingresar al ministerio yo no sabía cómo funcionaba esta ley espiritual. La ley espiritual a la que podríamos llamar el anatema escondido, en palabras más simples, la maldición oculta, en palabras más sencillas, el campamento envenenado. Es algo que yo desconocía de verdad. No sabía el poder que tiene un campamento envenenado para detener una vida, para detener un ministerio, y son leyes que funcionan. Oremos o no oremos, reprendamos o no reprendamos. Si ya tengo tu atención, quiero que para que comprendamos, este singular principio, tenemos que recorrer un poquito juntos cierta parte de la historia bíblica. El último versículo del capítulo 6 de Josué, el último versículo del capítulo 6 del libro de Josué, termina con una frase épica que resume la vida de Josué hasta el momento, hasta esa fecha, y también resume la proeza militar del ejército de Israel. Uno va al capítulo 6 del libro de Josué, va hasta el último versículo, que es el 26, y entonces, que es el 17, y entonces cuando llega al versículo 17 del capítulo 6 va a descubrir que dice: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Tan solo con ese versículo uno puede imaginarse cómo era la vida de Josué. Para los que no saben, fue el quien heredó el manto de Moisés, quien estuvo a cargo de la conquista de Jericó, el segundo a bordo de Moisés y quien luego toma la posta, la antorcha. Dios dice, Dios estaba con él, Dios estaba con Josué y tenía el favor de los hombres. Su fama se extendió por todo el mundo conocido de la época. Josué y su ejército habían arrasado con los enemigos. Los hebreos que seguían a Josué estaban envalentonados porque donde iban tenían victoria. Ganaban batallas que se presentaban, ganaban, eran los campeones indiscutidos, algo así como la selección argentina, donde que no vayamos a perder porque ya no vengo el domingo que viene. Pero el rostro de Josué apareció en todos los noticieros. Pero apenas en el primer versículo del capítulo siguiente, o sea, Josué, esto es muy importante, el último versículo de Josué 6 termina diciendo, y la fama de Josué se extendió por toda la tierra y Dios estaba con él. Pero apenas empieza el otro capítulo, Josué 7:1, aparece una sencilla frase que lo cambia todo. Aparece un sin embargo. A mí no me gustan los sin embargo. Me hace acordar cuando una costumbre que tienen los maestros de este país, se lo cuento al resto de los continentes, que en Estados Unidos los anglos tienen la costumbre que nunca te van a dar las malas noticias primero. Y entonces cuando te llaman para hablar de tu hijo en la escuela van a decir, oh, Timothy, es una alegría para nosotros. Él ilumina este colegio. Y tú dices, ¿me llamaron por eso? No, te llamaron para lo que te van a decir después del sin embargo. Timothy es una alegría y lo amamos demasiado. Sin embargo, lo vamos a dejar ir. ¿Qué significa? Está expulsado, pero lo amamos. Los hispanos siempre damos la mala noticia primero. Los anglos te dan la buena noticia. Si te llaman un viernes promediando las 5 de la tarde y te dice... y el jefe te dice, te llamé porque realmente estamos felices con tu trabajo. No te apures en sonreír porque lo siguiente es, no vengas el lunes. Creo que estás para otra cosa. Te vamos a dejar volar. No, yo no quiero volar. Vuela, vuela, vuela. Pero, ¿por qué? Security, please. A mí no me gustan los sin embargo. Sin embargo, en el capítulo 7, el versículo 1, aparece un sin embargo en la vida de Josué. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor.
dice el primer versículo del capítulo 7. Dice que un hombre llamado Acán había robado alguna de las cosas consagradas para el Señor y Dios estaba muy enojado con los israelitas. Nota este detalle, el que robó fue Acán y Dios se enojó con todos los israelitas. Un solo tipo robó y Dios estaba enojado con todo el ejército. Detalle que no es menor. En primera instancia no hemos oído hablar mucho de Acán. Solemos enfocarnos en historias bíblicas más felices. Nos encanta la conversión de Saulo, el llamado de Samuel, la unción de David, pero no hablamos mucho acerca de la corrupción de Acán. De hecho, Acán no es un personaje mencionado en ninguna de las escuelas dominicales cuando niños. No obstante, resiste todas las traducciones, todos los análisis, y Dios decide que esta historia permanezca aquí. Dios pone la historia de Acán de forma arbitraria, intencional, aunque no es una lectura feliz, no es una lectura placentera, pero si es una crónica que si aparece acá es porque está llena de enseñanzas, de principios. A saber, Acán tenía una familia, bueyes, asnos, ovejas, una tienda, tenía un lugar en el linaje de Judá, y a pesar de tener todo eso, no le faltaba nada al tipo. Violó descarada y deliberadamente la siguiente orden de Dios que describió en Josué 6:18. No se queden, esto está hablándole a Israel cuando va a conquistar Jericó, la tierra prometida. Dios le dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Dios le dice, van a conquistar, pero no sean avaros, no sean codiciosos. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, le pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Hay una explicación para esto. No es que Dios necesitaba el oro y el cobre, lo voy a explicar en momentos. Pero quiero detenerme en que las instrucciones de Dios eran claras. No toquen las cosas sagradas, conquisten en la tierra prometida. Va a haber una tierra donde fluye leche, donde fluye miel, donde va a haber ganado, van a poder tener todo tipo de la bendición que la tierra le produzca, pero no tomen nada que le haya pertenecido a los antiguos habitantes. No se hagan collares con el oro, no se hagan medallas con el bronce, nada de pequeños recuerdos, nada de billutería, nada de souvenirs, nada de joyas de Jericó. No quiero ver ninguna enjollada, porque por ahí había una colombiana que decía, yo me voy a enjollar. No. Todas les gusta enjollarse, pero las colombianas y las venezolanas generalmente les encanta ponerse muchas joyas. Las argentinas también. Dios tenía muchas esperanzas para este pueblo hebreo. De manera que a través de ellos, Dios sabía que se iban a través de ellos a escribir las escrituras. A través de Israel vendrían los profetas. A través de Israel descendería el Mesías. Entonces Dios necesitaba que este pueblo confiara en Él y solo en Él. Nadie más. Dios no quería que se apoyaran en sus propias fuerzas, ni en sus propios recursos, ni en sus propios ahorros. Ya desde el desierto les venía enseñando que el maná descendía por día. No podían ni siquiera acumular para el día siguiente, ni frizar maná, ni tener maná duro porque se agusanaba. Dios quería que ellos vivieran en cápsulas de 24 horas, como hasta el día de hoy. Basta el día con su afán. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué oración nos hubiese gustado que Dios dijera o que el Señor enseñara? El pan anual, dánoslos en enero para que nos aguante hasta diciembre, para no tener que orar durante 12 meses. Dios dice, no, lo que tú quieres es no tener que venir aquí todos los días. Entonces la providencia es diaria. La salud se nos brinda por día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. No habla de este es el mes, este es el semestre, este es el día. Un día a la vez. Vivimos un día a la vez. Y un día a la vez Dios cuidaba de su pueblo. Aún en el desierto nunca le faltó nada. Tal vez se cansaron de comer maná, pero no pasaron hambre. Comían, tenían todos los nutrientes, el maná, que era una suerte de antepasado de la pupusa. Pero esto me reivindico,
Dios no podía hacer caer asado argentino porque se iban a mal acostumbrar a lo bueno. Así que Él no solo le dio buen alimento, sino que les dio buena salud. En una ocasión Moisés les recordó en Deuteronomio 8:4 y les dijo: durante estos 40 años, oigan, 40 años, no se les gastó la ropa que llevaban puesta. ¿Qué ropa dura 40 años? Aparte del pantalón de la esperanza que algunas mujeres guardan en el closet para volverse a poner algún día cuando se obliguen a adelgazar. ¿Qué ropa dura 40 años? No se les gastaron las sandalias, que es calzado, dura 4 décadas. Ni se le hincharon los pies, de verdad. Caminando 4 décadas no se hincharon los pies. En otras palabras, jamás nadie de Israel en esos 40 años dijo: no aguanto más los pies de tanto caminar. Tengo que remojar los pies en sal de higuera porque no aguanto más. Tampoco nadie dijo: mi túnica es la 9ª vez que se rasga. O estas sandalias no dan para más, las tengo hace 40 años. Pero qué olor a pata, viejo, y hace 40 años que camino. No le salió una ampolla, no le salió un juanete. En Israel no había, de verdad, no había podiatras, no había sastres, no había zapateros en Israel, no hacían falta. Dios los cuidó como un padre cuida a sus hijos. 40 años. Nunca necesitaron un plan B, un plan de retiro, un plan de ahorro, sistema de jubilación, seguros médicos. Y ahora que estaban conquistando Israel, Dios sabía lo que pasaría si los soldados recogían tesoros. No les pasa a todos, pero caramba, ¿a cuántos hispanos hemos conocido que servían al Señor con devoción en sus propios países y de pronto cambiaron eso por el sueño americano? Y después el crédito pasó a ser más importante que buscar a Dios. Y después comprarse la casa pasó a ser lo primordial antes de llenar su vida con el Espíritu. ¿Cuánta gente que no faltaba ningún servicio, aunque eran 3, 4 a la semana en nuestros países, tomando 2 o 3 buses, camiones o colectivos, como le decimos en Argentina, para llegar? Después, en Estados Unidos no venían los domingos porque caían 2 gotas de agua para que no se le moje el auto. ¿Cómo es que alguien puede tener la memoria tan frágil? Porque así somos, así de torpes. Y Dios sabía que si ellos recogían tesoros, dejarían de confiar en Él y comenzarían a confiar en las cosas, en el crédito, en lo que pudieran juntar. Eran beduinos, nómadas. La mayoría de ellos habían sido concebidos y habían nacido en el desierto. Sabían que tenían que depender de Dios todos los días. Y Dios conocía que el oro los podía deslumbrar, que los brazaletes y los anillos les harían perder la cabeza. Los hebreos no estaban listos para un botín como ese. Yo soy de los que sostienen de que no toda la gente está preparada para ser bendecida. Uno diría: ¿y quién no necesita más dinero? Hay gente que no está preparada para un botín. A veces Dios nos ama tanto que hay bendiciones que no nos da porque sabe que nos pierde. Hay gente que no está capacitada para manejar una red de peces llena. Entonces Dios le tiene que dar lo necesario. Sabe que nos alarga más la cuerda y nos pierde. Los que somos padres sabemos de eso. Hay hijos que entienden con un susurro, hay otros que entienden con el rigor, hay otros que entienden con la amenaza de muerte. Y Dios, que conoce nuestro temperamento, nuestra estructura emocional, hay bendiciones que no nos va a dar o todavía no estamos listos para recibirla. Hay gente que apenas recibe un estatus diferente migratorio, la iglesia deja de ser prioridad. Hay gente que cuando recibe más dinero del que tiene, empieza a sostener un elefante blanco en deudas y ya no tiene la misma necesidad de buscar al Señor. No digo que pasen todos, siempre hay excepciones a la regla. Pero Dios conocía a este pueblo y dijo: no, el oro los va a hacer perder. Pero había un tal Acán que lo arruinó absolutamente todo y hundió a todo el resto en una humillante derrota. Pero antes te cuento cómo fue el orden de los acontecimientos. ¿Por qué Acán hundió a todos? Como te dije, el ejército hebreo venía de ganar todas las batallas, absolutamente todas. Hasta que finalmente llegan a unas pocas millas de un campamento enemigo llamado Ai. No Ai como la onomatopeya de la queja, A-Y, sino H-A-I latina, Ai. Josué, tal como venían haciendo con otros asentamientos militares,
ordena a sus oficiales que ataquen de inmediato. Mira el mapa y dice, Ai es un pequeño asentamiento militar, hay que liquidarlo. Vamos rumbo a Jericó y hay que terminar con esto. Asumió que como toda esa aldea tenía un promedio de 12.000 habitantes, iban a ser pan comido. Josué tenía esa cantidad de hombres promedio, 12.000 soldados en su ronda nocturna. Los que quedaban haciendo guardia eran 12.000. Así que vencer a un ejército de 12.000, pan comido. De modo que envió un batallón reducido, 3.000 soldados. Agarró a los suplentes y dijo, no, nosotros vamos a descansar y vayan estos 3.000. Los titulares se quedan a descansar y mandó a los suplentes, casi como cuando Brasil va a la Copa América que pone a los suplentes y gana. Pero a Josué le esperaba una amarga sorpresa, porque el pueblo pequeño de Ai los liquidó de un solo mordisco. Josué 7:4 lo relata así, dice, los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron a 36 israelitas que iban en retirada para la ladera. Y los israelitas quedaron paralizados de miedo y ante esto la valentía se les desvaneció. La división de Josué regresaron a casa desalentados, desgreñados, lamiendo sus propias heridas. ¡Los liquidaron! Los valientes de Josué se escondieron debajo de las mantas, temblaron de miedo y la Biblia lo describe así, se les desvaneció su valentía, se les derritió su valentía. Y aquí es cuando Josué se les desmorona todo. Venía ganando todas las batallas y pierden con un pueblito llamado Ai. Venía de una racha de victoria, de milagro, totalmente invicto. Y acá nuestro héroe sufre una crisis, la misma que sufrimos todos cuando de repente y sin ninguna razón aparente las cosas nos empiezan a salir mal. A ver, pero no paulatinamente, como a veces sucede, sino cuando todo viene bien y hace... Y un llamado telefónico te cambia la agenda. Una carta, un email, un mensaje de texto, una carta del IRS, la suegra tocando el timbre, lo que sea, y así hace tu agenda. Y quedamos como Josué, aturdidos, confundidos, desanimados. No entendemos la razón por qué entramos en un bucle de derrota, de estancamiento, de oraciones no contestadas. A mí me ha sucedido que venía de victorias, de rachas de victoria en victoria, que en todos los órdenes. Y de pronto, sin ninguna razón que yo pudiera al menos identificar rápidamente, algo detenía esa bendición y caía en un pozo de derrota, en una espiral descendente que no resistía ninguna explicación racional. Nos ha pasado a todos. Un revés, dicen los psicólogos. A mí me gusta decir que es un principio espiritual que se rompe y de repente la bendición se detiene. En algún momento todos nos sentimos así de impotentes, sin entender, ¿y esto por qué? Estoy hablando cuando el negocio se estanca, venía bien y ¡pac! Se estanca. Y no es por la economía, no es por los demócratas, por los republicanos, es porque se estanca. Pastores que dicen, no sé por qué, pero la iglesia dejó de crecer. De un domingo a otro, ¡pac! Se acabaron, la gente pugnando por entrar. No sé qué pasó. El que tiene un negocio dice, me desaparecieron los clientes. El que estaba bien de salud dice, la salud se me quebró una vez y se me quebró otra vez. Y ahora parece que entré en un bucle de enfermedad que no puedo salir. Y fundamentalmente la paz se nos esfuma. Nos levantamos con una ansiedad constante que no se va. Y yo siento que hoy, aquí y en casa, hay mucha gente que está exactamente en esa misma situación, que tu vida cambió drásticamente sin sentido. Y por alguna razón que no puedes explicar, tú puedes recordar exactamente desde qué fecha, desde qué día calendario, tu vida, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos se estancó. Y a partir de esa fecha fue una espiral descendente, un bucle. Y sientes que de algún modo estás bajo cierta maldición. Yo no soy propenso a creer que el demonio, que Satanás tiene más poder que Dios y que a veces gana Dios y a veces gana Satanás, porque esto no es un Real Madrid-Barça.
No es que a veces gana uno y a veces gana el otro. Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario. Está vencido. ¿Es así o no? Pero hay principios que uno rompe que no tienen nada que ver directamente Dios ni directamente el diablo. Yo dejo de sembrar, soy un egoísta, empiezo a ganar más dinero y dejo de diezmar, dejo de ofrendar. Mi bendición se va a estancar. Y por más que yo reprenda, diga Satanás, se levantó, el diablo está enojado, yo no tengo nada que ver, que me echa la culpa a mí. Yo estoy ocupado allá con Putin y con... ¿Qué me echa la culpa a mí? No, pero es Satanás, no, déjate de sembrar, es tu problema. Es como aquel que se va a la finca y maldice la tierra porque no nace nada y el hijo dice, pero papá, ¿sembraste algo? No, ¿y cómo va a salir? Entonces hay cosas que intrínsecamente no tienen nada que ver con Dios o con el diablo. Tiene que ver con un principio que se rompe y eso estanca la bendición. Funciona solo. Funciona solo. Por eso dice la introducción del principio que hay cosas que funcionan solas. Josué no entiende esta clase de derrota repentina. La Biblia narra que rasga sus vestiduras, que era una señal de humillación, y postra su rostro en tierra. Se deshacen lágrimas. Podemos leer toda la historia en el capítulo 6 y 7 de Josué, pero para no hacer larga la historia, se deshacen lágrimas, clama, reclama, piensa a priori que Dios lo abandonó, que le tendió una emboscada, y entonces Dios habla. Dios le contesta. Y le dice, Josué, levántate. Y le pregunta, ¿por qué estás ahí con el rostro en tierra? A mí me gusta cuando Dios pregunta esas cosas porque da la pauta de que no es que porque está mucho tiempo con el rostro en tierra, Dios le dio lástima y se conmovió. Le dice, ¿qué haces ahí, llorón? ¿Qué haces con el rostro en tierra? No le dice, qué bueno que te humillaste. Ese no era el propósito de Dios. Cuando la bendición a veces se detiene en nuestra vida, el propósito no suele ser, ay, es que Dios me está llamando que ayune. A veces no es que Dios quiere que ayunes más. Algunos se meten a ayunar para que el negocio prospere y dicen, ¿qué haces aguantándote la gana de comer? Comete una torta de jamón, chavo, cométela y haz lo que tenés que hacer. Pero a veces entendemos que Dios nos llama a orar necesariamente y no, necesariamente no siempre. Dios le dice a Josué, ¿por qué estás con el rostro en tierra, cabezón? Israel ha pecado, ha roto mi pacto. Puedes quedarte 3 meses llorando y no va a pasar nada. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Capisci. Le salió la tanada a Dios. Y no solo robaron, sino que además mintieron. Y escondieron esos objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón tu ejército huye derrotado de los enemigos. Fíjate el efecto colateral de un tipo. Todo el ejército perdió la batalla, 36 hombres perdieron la vida en la retirada. El general, el comandante Josué llorando por un tipo corrupto. No era que el pueblo de Ai era un ejército formidable, sino que el campamento hebreo estaba envenenado. Dios le dijo a Josué que si quería volver a tener victoria en la batalla, tenía que encontrar rápido a la manzana podrida. O encuentras a la manzana podrida, o las victorias en la batalla va a ser un simple recuerdo. Y este es el principio del cual te dije que se habla muy poco, pero que es vigente. Si está en las Escrituras, los principios siempre funcionan. El anatema, la maldición hace que todo el campamento esté bajo la misma maldición. Es un principio duro de comprender, yo sé, porque nunca pensamos que una sola persona en desobediencia puede afectar, por ejemplo, a todo un ejército. Es lo que yo te dije que yo aprendí por las malas, yo no sabía que eso pasaba. Yo podría decirte los días exactos en mi calendario en los que tuve que eyectar con dolor ciertas manzanas de mi entorno y al hacerlo inmediatamente, Dios no me deja exagerar una sola tilde ni una sola jota, al eyectar esa manzana fue como si encendiera el interruptor de luz. La iglesia comenzó a crecer explosivamente,
logramos comprar algo que no podíamos comprar, se liberó algo que estaba trabado por años. Y yo decía, no era cuestión de orar más, no era cuestión de reprender, era cuestión de tomar una decisión de confrontar algo que estaba en desobediencia. Yo recuerdo cuando hace años no podíamos comprar este edificio. Y nos dijeron no era que estábamos luchando, no, este edificio se va a demoler, el Arena se iba a demoler, aquí querían hacer un shopping, un mall. La ciudad dijo, no está en venta, esto se demuele. Y recuerdo estacionar aquí enfrente, quedarme en el auto y orar con lágrimas diciendo, Señor, yo no entiendo por qué teniendo este maravilloso Arena, permite que lo demuelan. Y nosotros andamos dando vueltas de hotel en hotel, porque para los que no saben la historia, estuvimos 3 años sin casa. Yendo al Hilton, al Marriott, al Ossifair, a las plazas. Y yo le decía, Señor, no puedo entender, ¿por qué no nos das esta casa? Ahí está. No, yo sé que no tenemos historia crediticia, no tenemos dinero ahorrado, pero yo confío en un Dios que no está sujeto a una planilla Excel, a un Dios que no está sujeto a presupuesto, a un Dios que es más grande. ¿Alguien lo cree, sí o no? Y Dios diciéndome, no lo voy a hacer hasta tanto quites del riñón de tu equipo a quienes están saboteando la visión. El campamento está envenenado y no puedo bendecirte. Obviamente no está hablando de la congregación, este es un hospital. Aquí hay de los que están en terapia intensiva, de los que necesitan una aspirina, de los que necesitan transfusión de sangre, diálisis en términos metafóricos. Es una iglesia para gente rota. Estoy hablando del equipo, estoy hablando de los que trabajan en el liderazgo, en el ministerio. Y en aquel entonces, hablo de muchos años atrás, yo tenía en mi entorno a personas que hacían hoyos en el propio bote en el cual navegábamos. No importa si ellos se hundían. Estaban felices y yo me hundía también. Porque uno cree que los que hacen hoyos están en otro bote. No, a veces va alguien en tu bote y hace... porque es feliz. Y tenía personas que cuando las cosas se complicaban, yo podía notar que de alguna forma lo saboreaban. Como si dijeran, ¿ves? No tienes tanto favor como dices, favor de Dios como dices tener. Literalmente, yo decía, no tenemos dónde congregarnos el domingo que viene, ¿qué vamos a hacer? Y gente que estaba a mi entorno me decía, ¿ves? ¿Ves? Pero Sonso, si estás conmigo. Está en el mismo Titanic y está celebrando. Y lo mismo sucedió hace poco tiempo atrás, cuando el crecimiento y las finanzas se volvieron a estancar en River. Y yo cuento esto no con resentimiento, ni mucho menos, sino yo sé que va a liberar a muchos pastores, a muchos líderes que me están viendo de otras partes del mundo, que Dios les dice lo que me dijo a mí, revisa tu entorno, hay veneno en el campamento. A veces el veneno viene en forma de chisme, a veces viene en forma de disensión. Te cuento esto para que estés orando. Tengo esta carga por el pastor. Ay, cuentas. Y siempre, espero que no aplaudan porque reconozcan el ruidito. Y siempre que tengamos una visión, habrá gente que se pegue a nosotros. Cuando tienes un sueño, una visión, habrá gente que se te pegue. Yo he aprendido ya con más dolor que la vida espiritual es como el juego de ajedrez. En el ajedrez no se habla. Nunca. Jamás un jugador anticipa la próxima jugada. Nunca. Porque estás anticipando lo que vas a hacer y el otro te va a ganar. Si han visto partidas de ajedrez, ambos están en silencio. Y la única vez que se habla es para decir jaque mate. Entonces, a veces yo aprendí con dolor que hay que comprar en silencio, ahorrar en silencio, comprar en silencio y luego inaugurar la casa públicamente cuando ya no hay vuelta atrás. Y esto va para todos. Tienes que enamorarte en silencio, ponerte de novio en silencio y hacer una gran celebración de bodas para que todos se enteren de que ya decidiste. Yo aprendí a hacer las cosas en silencio y cuando hablo es porque digo, jaque mate. No cuentes tus sueños. No reveles tus sueños. Porque cuando cuentas lo que vas a hacer, van a odiar tu túnica de colores y te van a arrojar en una cisterna y te van a vender como esclavo.
La mayoría del dolor que yo he pasado fue por contar, porque yo siempre fui muy jetón. Por hablar, Dios me dijo, Dios me va a dar un estadio, Dios me va a dar... Entonces los celos vinieron, las envidias. Yo tenía que haber dicho jaque mate, punto. Porque uno cree que todos se van a alegrar con nosotros y no todos ríen con los que ríen. La gente está más dispuesta a llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Entonces siempre que tengamos una visión, un sueño, habrá gente que se pegue a nosotros, no porque nos aman, ni siquiera porque aman la visión, sino porque aman la bendición que viene con esa unción. Siempre va a pasar eso. Envidian eso que Dios te dio, y cuando en un negocio, cuando en un liderazgo, en una iglesia en este caso, hay alguien con una agenda oculta, termina pudriendo todo el cajón. Un solo Jonás a bordo, fuera de la voluntad de Dios, por más buenas intenciones que tenga, va a terminar hundiendo todo el barco, con todos los tripulantes arriba, a menos que sea echado al océano. Qué gana decirle, dígale que está a su lado, alguien va a ser echado a los tiburones. Pero yo no soy de ese tipo de predicador, no me gusta que hacer repetir nada. Pero qué ganas. Pero como te digo siempre, hay mucha gente que está cerca de la cruz y lejos de Cristo. Hay gente que está cerca nuestro, no porque nos ama, sino porque ama lo que representamos. Hay gente que está contigo porque ama lo que representas. Ama lo que tienes. No está mal. Hay gente que se va a pegar porque les conviene. La vida es una negociación. El Señor dijo, negociad entre tanto que vengo. Todo es una negociación. Una amistad es una negociación. No hay dinero involucrado, pero tú brindas una amistad y quieres que haya reciprocidad. Una pareja es una negociación. Los padres negocian con los hijos negocian con los padres. Tu hijo te ama, sí, pero también necesita algo de sus padres. Y los padres necesitamos algo de sus hijos, de nuestros hijos. Afecto, recibimiento, cariño. Nadie se sienta en una mesa simplemente porque sí. Algo está en negociación. Puede ser la amistad, puede ser el cariño o dinero, pero algo se está negociando. Y eso no está mal. El tema es cuando hay gente que no logra amarnos, sino que ama lo que representamos. Y como Giesi, aquel siervo de Eliseo, están con nosotros por lo que pueden conseguir por la unción. Dinero, contacto, fama, prestigio, no sé, seguidores. A veces la codicia y el orgullo pueden más que querer sentarse a los pies de alguien para aprender. Hay gente que ha estado al lado de hombres como Billy Graham, Rainer Bunke, no sé, Kathryn Kuhlman, y no han aprendido nada. Te dice, ¿de verdad? No, porque tenían otra agenda. Querían ver qué podían sacar. Y uno dice, yo hubiese tenido ese privilegio, hubiese estado horas sentado hablando, aprendiendo, y cómo pastor haría con esto, y cómo enfrenta las críticas. Y sin embargo hay gente que está al lado y pasan como ciegos. Porque los celos es cuando alguien quiere lo que el otro tiene. Y hasta cierto punto el celo no lo justifico, pero hasta cierto punto es más entendible. El celo es quiero lo que tú tienes, pero la envidia no es cuando yo quiero lo que tú tienes, sino que no quiero que tú lo tengas. El celo es quiero lo que tú tienes, la envidia es yo no lo quiero, pero quiero que tú tampoco. No es que quieras lo que tienes, solo quiero que tú tampoco lo tengas. Como dijo alguien, la envidia es como la mujer que ronca, más vale despertarla que sentirla. Llévense en este versículo. Envidia es el deseo sumado al resentimiento porque yo no lo tengo. La envidia persigue disminuir a quien yo envidio. Por eso hay tanta gente atacando a hombres de Dios en las redes, haciendo videitos de YouTube. Porque no puede ser que Dios lo bendiga tanto. Yo quiero que caiga. Yo sabía que tenía algo oculto. Hay gente que se regocija, no puede alcanzar esos niveles, vuela bajito, y las mentes pequeñas lo que quieren que las mentes grandes claudiquen. Y por su naturaleza la envidia nunca se apacigua, nunca. Complacer la envidia es como querer calmar la sed con agua salada. Yo he tenido gente que he notado que tenía envidia y dije si le doy esto y si le doy lo otro y si le estaba pagando y si le aumento el salario y si le doy tal oportunidad, se va a sentir bien. No, nunca. La envidia nunca se apacigua, nunca. El que va, yo aprendí hace mucho en un seminario de negocios, que hay gente que va por el cobre y hay gente que va por el bronce. El cobre tipifica el dinero.
El que dice, yo estoy por esto por dinero, ese es fácil de complacer. ¿Cuánto quieres ganar? Tanto. A lo sumo querrá ganar un poco más. Pero el que va por el bronce, que tipifica el reconocimiento, el bronce nunca termina de complacer a nadie. Le puedes hacer una estatua y va a querer una más grande. Le haces 2 estatuas y va a querer una tercera estatua. El bronce nace en la envidia y eso no se puede complacer. Pero te digo algo que aprendí con cierto dolor, algo más. Cuando a lo largo de mi vida, no solo en la iglesia, en los negocios, yo he tenido muchos negocios, compañías en Argentina, de multimedia, de canales de televisión o lo que sea. Cuando Dios me ha mostrado que alguien estaba ocasionando la derrota en mi vida, yo he perdido muchísimo tiempo, y espero que no lo hagas, yo he perdido cobardemente muchísimo tiempo orando que Dios lo quitara de mi lado. Ok, esta persona está mal, voy a orar, Señor, quítala, Señor, que le agarre un infarto, que no venga más, que no se pueda levantar más, que decida mudarse, Señor, que me diga que va a renunciar. Hasta que entendí que esa no es tarea de Dios. Cuando Dios le dice, Josué, hay veneno en el campamento, Josué no dice, bueno, entonces tú eres Dios, quítalo, mátalo. Manda un ángel y liquídalo. Es el camino más fácil esperar que Dios lo haga. Pero Dios nunca va a hacer ese trabajo por nosotros. Esto va para los que tienen negocios y saben que el negocio se les estancó y saben por qué se les estancó. Voy a decir algo que no va a sonar simpático. ¿Sabe cuándo es el momento de despedir a alguien? Cuando lo consideras la primera vez. Cuando dices, yo, si podría pegar una patada, eso ya no cambia. No es que en 3 meses va a decir, me arrepentí de querer darle una patada. Cuando lo sientes, cuando lo consideras, cuando el corazón te dice, no es que lo estás echando del cielo, no estamos hablando de salvación, hablamos de trabajo, empleo. Cuando uno considera, esta persona, la verdad que eso no va a cambiar, a partir de ahí es un bucle. Así como hay gente que uno nunca consideraría que se vaya de nuestro lado, ni se le ocurre. Hay gente que lo piensas a diario. Y ahí no hay que orar, Señor, quítalo, Señor, que no venga más, Señor Jesús, que les hagan los papeles en Burkina Faso. No va a pasar eso. Somos nosotros que vamos a tener que remover a ese empleado vago, a ese servidor que siembra el chisme, a ese socio que nos está robando. Dios no va a matar al socio, Dios no va a transformar su vida, no se va a arrepentir necesariamente. Somos nosotros que tenemos que remover a ese líder con doble agenda, a ese noviazgo tóxico, a esa pareja tóxica, a ese amigo que siempre pide y nunca ofrece. Dios nos dirá lo mismo que a Josué: ve con mi orden de allanamiento y confronta y descubre tú dónde está el veneno. La orden de allanamiento ha sido dada, vamos nosotros a hacer la redada. ¿Estamos recibiendo esta palabra, sí o no? Así que por instrucción de Dios, Josué hace un allanamiento, una inspección de tribu en tribu, de familia en familia, de hombre a hombre, hasta que Acán confiesa. Los tesoros estaban escondidos bajo su tienda. Acán dijo, es cierto, yo pequé contra el Señor, pequé contra el Dios de Israel. Vi el botín, vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo, y lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi tienda, de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. A mí no me es difícil recrear la caída de Acán. Él caminó con los otros soldados por las calles de la ciudad caída, muros derrumbados, escombros por todas partes, conquista completa. Todo el botín de la ciudad estaba a la vista, el oro, las monedas, la vestimenta fina. Todo el mundo vio lo mismo. Todos los demás soldados recordaron el mandato de Dios: no tomen nada, ustedes dependen de Dios. Vieron los tesoros, continuaron su camino, pero Acán pensó que nadie lo estaba viendo, redujo el paso, se quedó rezagado, miró a la derecha, a la izquierda y pensó que se merecía algo más. Después de todo, su bando había ganado la batalla. Pensó que algunos ahorros no le ofenderían a Dios. O quizá pensó en asegurarse su porvenir por si las cosas se ponían feas en un futuro cercano, lejano. ¿Qué tal si Dios los dejaba? Él podía decirle a su mujer gorda: tenemos joyas, tenemos el manto de Babilonia que podemos vender. Sin importar la explicación, Acán no confió en Dios.
No confió en la capacidad de Dios para proveer o proteger. Dios no tiene problemas ni con el crédito, ni con las cuentas bancarias, ni con el ahorro. El problema es cuando cambian nuestras prioridades y ya no creemos que Dios nos tiene que bendecir porque ya fuimos autobendecidos. Ahí es cuando viola el juramento. Acán toma el tesoro, lo lleva a la tienda e involucra a toda su familia en el engaño. El juicio fue inmediato, el castigo fue severo. La orden de Dios fue que Acán y su familia fueran ejecutados públicamente y sus posesiones quemadas. No dijo, bueno, es un desliz, bueno, cualquiera lo entiende, no lo vuelvas a hacer, te voy a poner un warning. No, tiene que ser ejecutado. Y se levantó un monumento como advertencia al pueblo. Fue un día solemne en Gilgal. Una advertencia seria también para todos nosotros. Dios es celoso con nuestra confianza. Posiblemente no vamos a morir, no nos va a ejecutar Dios porque cambiamos nuestra confianza, pero sí se va a morir nuestro negocio, sí nuestro ministerio, sí nuestra unción, sí puede morir nuestra relación familiar. Hay muchas cosas que mueren. Dios no pide nuestra confianza, no la sugiere, no la recomienda, la exige. Y su mensaje es muy claro, confía en mí y solo en mí. Confía en Dios y solo en Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Las tumbas de Acán y su familia nos recuerdan este principio. Este principio. Hay una ley espiritual que sigue vigente en la actualidad. Si viviste una derrota repentina que no admite explicación ni sentido común, si estás viviendo un estancamiento financiero que no te salva ni un pedido de quiebra, ni un préstamo, de cualquier índole, estancamiento que no logras entender, debes hacer urgentemente un allanamiento. Ya tienes la orden de Dios, necesitas una redada sorpresa en tu propio campamento, lo tienes que hacer. ¿Qué revelaría una búsqueda en tus tiendas hoy? ¿Un cajón lleno de fe o un closet atestado de envidia? ¿Una alacena de esperanza o un baúl lleno de celos? Yo sé que confrontar no es lo que más nos agrada hacer. A mí no me gusta confrontar. No es mi arista de temperamento más visible. Hay tipos que sí, yo los admiro. Hay personas, mujeres y hombres que son muy confrontadores, que confrontan todo en la vida. Y están en el mercado y si alguien se pone en la fila para 10 productos con 11, lo confronta. ¡Señora! ¡Son 11! Yo no puedo. Hay gente que sale a la vida así, con el cuchillo entre los dientes a pelear, a ver con quién me peleo. Yo no puedo. Yo me dreno más de lo que logro. Entonces he tenido que luchar mucho para ser líder. Porque siempre es mejor que sea Dios quien haga el trabajo sucio. Que sea Dios el que se ensucie las manos. Nosotros contratamos a ese empleado inútil y le pedimos a Dios que lo quite de encima. Dios dice, ¿de verdad? ¿Por qué te lo tengo que decir? Si Dios fue claro con Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Él no te va a quitar a Lot porque se te ocurrió llevarlo de viaje. El que no entendió no importa, pregunta en casa, pero llévense la Biblia hoy, no se olviden. Si Dios te dice, ve solo y te llevas al primo, después, ay Señor, quítame el primo. ¿Y para qué te lo llevaste? Dios nunca va a bendecir una mala construcción. Nunca. Dios no bendice malos cimientos. Y para construir a veces hay que demoler. No nos gusta, pero para construir hay que demoler, ¿o no? Como con nosotros cuando hacemos casas nuevas, como hicimos la más reciente en Venezuela, tuvimos que demoler lo que había. No podemos construir arriba. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. A nadie le gusta el tiempo de arrancar, pero hay que arrancar. Si no ahoga la planta, la hierba silvestre ahoga el fruto. Hebreos 12:1 dice, por tanto, despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y siempre parece que solo el apóstol habló de pecado, pero también tenemos que deshacernos del peso que estorba a nuestro desarrollo, esas libras, esos kilos que nos restringen. Tenemos que esforzarnos por eliminar aquellas cosas grasas de nuestra vida que no nos ofrecen nada que nos nutra. Por eso el negocio se detuvo, por eso tu empleo se detuvo, porque hay cosas que tenemos que quitar, arrancar nosotros. Tenemos que decir, a ver,
Estoy llegando al final del primer semestre. ¿Qué me agota? ¿Qué me drena? ¿Qué me vampiriza? ¿Qué te carga? Yo he tenido hasta empleados que son vampiros. Yo creo que dormían en un ataúd con un crucifijo así y a la mañana venían a trabajar. Hola, ¿cómo está? Ay, pastor, le cuento un chisme. Y yo quedaba como los perritos atropellados así, sin sangre, a las 9:05 de la mañana. Entonces, como te dije una vez, a veces cuando hacemos un allanamiento, vamos a descubrir que algunos seguimos pagando hipotecas emocionales que ya tendrían que estar saldadas. Yo hablé de esto varias veces. Yo he tenido parte de mi familia en Argentina que me extorsionaba, terroristas emocionales. Faltaba que se pusieran un turbante en la cabeza y decía, comunicado número 2. Solo por el hecho de que a mí me había ido bien y a ellos no. Entonces decían, tu deber es ayudarnos porque tú tienes dólares y es tu obligación. No era mi obligación porque no me estaban hablando mis hijos. Eran parientes que ni siquiera lo pedían bien. Yo tenía la obligación de enviar dinero. Entonces ese endeudamiento moral hace que tengamos ataduras con gente que se quiere llevar el mérito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos gente que nos bendijo y los honramos, pero todos conocemos gente que a veces quiere más de lo que merece. Y cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar. La deuda ha sido pagada, la obligación no existe más. Pero si no removemos eso que está enterrado debajo de nuestra tienda, no vamos a poder experimentar nuevas victorias. Y a veces decimos, no, es que yo no quiero lastimar. Y esos complejos mesiánicos de intentar ser más buenos que Dios hacen que termines crucificado. A veces con el afán de mantener todo en paz. Recuerden que el pacificador no es el que mete bajo el tapete las cosas, el que no quiere hablar, el que no quiere confrontar. El pacificador es el que a veces hace la guerra para lograr la paz, el que pone los puntos. Si tu hijo adolescente hace en su casa lo que quiere, deja un tiradero en la habitación, te falta el respeto y es un maleducado, no baja a comer, no sale de su habitación para cenar con la familia, encima que no paga renta y es un vago, y tú dices, no, es que yo no quiero perder la paz. Tú no tienes paz en tu hogar. Eso no es paz, eso es ficticio. Tú tienes una falta de confrontación y estás criando un parásito que tarde o temprano vas a poner en el mundo y le va a hacer la vida imposible a su mujer o a su marido, a quien sea. Entonces, cuando hacer la vista gorda con lo que hay debajo de nuestra tienda no resuelve el problema. Quitarlos acá de nuestra vida no significa que esas personas no van a cambiar, que se van a ir al infierno. Significa que Dios está más capacitado para tratar con ellos. A veces hay que dar un paso al costado y dejar que caminen por sí solos y tengan su propia historia con Dios. Mucha gente se encuentra con Dios cuando se los deja solos. Pero tenemos que dejar de jugar a ser Dios. Y cuando nos quitamos de encima ciertas relaciones tóxicas, hay que tener en cuenta que no van a estar felices con nosotros. No importa quiénes seamos, nadie puede agradar a todos todo el tiempo. A veces el temor a la crítica puede encarcelar nuestro sentido común. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Van a pensar que la plata me cambió, van a pensar que Estados Unidos me cambió, van a pensar que ahora... Es cierto que la gente no acepta bien las rupturas, pero se trata de nuestra supervivencia. Y si vamos a tener victoria en las próximas batallas, Josué, hay que provocar críticas de aquellos que vamos a dejar atrás. Si la gente está hablando bien de nosotros, pero eso significa que está robando nuestras victorias, es un cumplido demasiado costoso. Si para que hablen bien de mí yo tengo que dejar de tener victoria, no me conviene. Es un precio muy caro para caerle bien a todos. Entonces yo he aprendido este axioma valiosísimo. La gente productiva y pragmática no tenemos tiempo de pasar nuestra vida aclarando constantes malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. Según vamos creciendo, vamos a notar que algunas cosas requieren una refinanciación. Hay que renegociar ciertas relaciones. A ver, este empleado no está haciendo lo que le pedí que hiciera en su descripción de trabajo. Este socio trabaja 20% menos de lo que yo trabajo y se está llevando la mitad. No es justo. No, pero que somos amigos de años y no sé, somos compadres. Sigan comiendo pupusas juntos, pero no te... Y si te va muy bien asado, pero no
no siga de sucio. No podemos mantener botes con un solo remo. No sé si alguna vez viste lo que pasa cuando un bote se mantiene con un solo remo. El bote empieza a dar vueltas así. Entonces, si tu negocio, si tu ministerio, pastor, está dando vueltas porque estás con un solo remo, nosotros fijamos el presupuesto emocional que vamos a invertir, no lo otro, no la otra persona. Y nunca tenemos que permitir que el otro manipule nuestras decisiones. De modo que si en nuestro campamento tenemos tiendas que esconden tesoros, escombros o simple chatarra, tenemos que hacer un allanamiento urgente. Es decir, la segunda mitad del año voy a viajar liviano, confiando en que Dios va a proveer y voy a tomar decisiones difíciles. ¿Alguien lo cree, sí o no? Y ya, tengo una palabra más que quiero que nos llevemos. No es agradable caer derrotados en high. No se siente lindo cuando mordemos el polvo, a mí no me gusta. Pero insisto, Dios no hará nada hasta tanto seamos nosotros quien limpiemos el campamento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Dios es el juez que firmó la orden de allanamiento. Somos nosotros los que tenemos que derribar puertas y hurgar. El comandante Josué tuvo en sus manos la desagradable tarea de exponer y castigar la corrupción. Yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando tomé la decisión de deshacernos de aquellos acans que estorbaban la visión, a la semana siguiente, Dios no me deja mentir, compramos el arena. Esto que se iba a demoler, se compró a la semana siguiente. Todo estaba trabado, no había manera, no había crédito, pero tan pronto limpiamos, se desató todo en una semana. Y hace relativamente ocurrió algo similar. Dios me mostraba que algo no andaba bien en el liderazgo. Y a mí no me gusta eso, yo quiero no ver. Tenía que tomar una decisión, varias decisiones difíciles. Pero una vez más volví a perder mucho tiempo orando que Dios hiciera el trabajo sucio por mí. Y yo intentaba ser más bueno que Dios. Yo quedar bien y decía, no, Dios te quitó, yo no. Yo te amo. Y Dios dijo, no, tú lo vas a hacer. Tú vas a quitar el estorbo o no verás nuevas victorias. Y tuve un par de conversaciones difíciles con parte del liderazgo, de esas que los pastores siempre tratamos de evitar. Y Dios es testigo de lo que digo. Tan pronto removimos lo que no estaba bien, al domingo siguiente hubo un crecimiento inusual acá. Filas larguísimas que no ocurrían antes, como si la gente hubiese sabido lo que estaba pasando internamente. Por eso insisto, sé lo que es vivir una derrota difícil. Josué sufrió una pérdida humillante. El fracaso en algún momento nos va a alcanzar, mis queridos. En las librerías sobran libros de cómo tener éxitos, pero pasará mucho tiempo hasta que encontremos un libro que diga cómo tener éxito en el fracaso. Tal vez porque nadie sepa cómo decir eso. Pero Dios sí, este libro fue escrito para los fracasos. Está lleno de individuos confundidos y reprobados. David fue un fracaso moral, sin embargo Dios lo usó. Elías sufrió un descarrilamiento emocional, pero Dios lo bendijo. Jonás estaba en la barriga de un pez y Dios lo escuchó. ¿Personas perfectas? Obvio que no. ¿Perfectos desastres? Eso sí. Sin embargo, Dios los usó. Dios usa los fracasos, Dios usó los fracasos de Josué para enseñarnos qué hacer con los nuestros. ¿Estamos de acuerdo? Inmediatamente luego que Josué se deshizo del veneno del campamento, ¿sabe lo que dijo Dios? Levántate, no temas ni desmayes, toma contigo un pelotón y sube a la ciudad de Ai. Un tropiezo no define ni rompe a una persona, nunca. Aunque fallamos, el amor de Dios no falla. La oferta de Dios de la tierra prometida no depende de nuestra perfección, depende de la perfección de Dios. Y en las manos de Dios ninguna derrota es aplastante. El Salmo 37:23 dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no fracasará porque Dios le dará su apoyo. ¡Bendito sea Dios! La gracia de Dios es mayor, ¿lo crees? Entonces hay que poner en nuestra tienda el siguiente letrero: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. ¿Sí o no? Ninguna condenación. Insisto, todo el mundo tropieza. La diferencia está en nuestra respuesta. Algunos tropiezan y caen en un pozo de culpa. Otros caen en los brazos de Dios. Nuestro fundador Juan Carlos Ortiz decía,
Nosotros no nos caemos de la gracia, nos caemos en la gracia, que es una red que nos sostiene. Y cuando caemos en la gracia, tomamos deliberadamente la decisión de levantarnos otra vez. Capaz que no vamos a solucionar todos nuestros problemas o desenredar todos nuestros nudos. No podemos deshacer a veces todo el daño que causamos, pero podemos levantarnos e ir a nuestro Padre como el hijo pródigo. Acabar en un corral de cerdos apesta, pero quedarnos allí es una reverenda estupidez. Hay que levantarnos y salir de ahí. No hay futuro en el pasado. No podemos cambiar el ayer, pero podemos hacer algo con el mañana, ¿sí o no? Dios le dijo, revisita el lugar del fracaso. Vuelve a la ciudad que te derrotó. Levántate, sube a Ai. Yo te he entregado en tu mano a su rey, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. En esencia, Dios le dijo, hagámoslos otra vez, pero ahora a mi manera, sin veneno en el campamento. Y no tuvo que decírselo 2 veces. Josué y sus hombres marcharon, colocó una unidad de comando detrás de la ciudad, llevó con él otra compañía de infantería. El plan era una táctica militar básica. Josué atacaría, se retiraría para provocar que los soldados de Ai salieran, y funcionó, los emboscaron como ratas. El rey de Ai dejó la ciudad y el comando de élite atacó e incendió la ciudad. Josué atrapó al ejército de Ai y los derrotó. La victoria fue absoluta. Y a mí me gusta comparar este ataque con el primero. En el primero Josué se quedó en casa, en este, y mandó a los suplentes. En el segundo fue él con los titulares. En el primer ataque incluyó una unidad pequeña. En el segundo involucró a sus mejores hombres. En el primer ataque no hubo tácticas. En el segundo fue estratégico, sofisticado. ¿Cuál es el punto? Cuando fracasas y descubres por qué fracasas y sacas el veneno, Dios te va a dar un plan nuevo y te va a decir ahora a nuestra manera, la manera de Dios. Y él siguió y ocurrió la victoria. ¿Lo crees? Vamos a tratar otra vez, pero con Cristo. ¿Cuántos quieren esto? ¿Sabes cuándo los fracasos son fatales? Cuando no aprendemos de ellos. No pasemos un minuto más en la porqueriza. Es tiempo de levantarnos. No malgastes un fracaso negándote a aprender de ellos. Es tiempo de ser sabio. El juez ya firmó la orden de allanamiento. Hagamos una redada a nuestro campamento, quitemos de cuajo el veneno y vayamos de nuevo a la batalla. Y te aseguro que vamos a tener la mayor victoria en el segundo semestre del año jamás soñada en nuestros negocios. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celebra al Rey de Reyes! Dale un aplauso grande al Señor. Cuando te pongas de pie, aplaude conmigo. Dile, Señor, has hablado esta mañana en River. Vamos, celebra al Rey. Hay un allanamiento en el campamento. Bendito eres. Impresionante. Más de la gloria del Espíritu. Más de la gloria del Espíritu. Más. Impresionante. Más de la gloria del Espíritu. Levanta tus manos al cielo conmigo, vamos a orar. Los que están por primera vez y están recibiendo al Señor en su corazón aquí en casa. Los que dicen, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Vamos a orar todos. Levanta tus manos. ¡Aleluya! Clama conmigo ahora. ¡Oh, dulce Espíritu de Dios! Todos. Dios ha hablado con nosotros hoy. Y aquí en casa, en los continentes donde están recibiendo este mensaje vía streaming, yo siento que hay gente ahora que ha sido conmovida por el Espíritu Santo. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, comiencen a interceder ahora como conviene. Clamen, todo el mundo orando. Yo siento que algo se va a desatar ahora más fuerte sobre la congregación, sobre tu negocio, sobre tus cosas, sobre tu familia. Porque viene el momento en que Dios te está mostrando lo que no está bien. Y es tiempo, dice Dios, es tiempo de tomar decisiones intencionales, inequívocas,
y remover lo que no es de Él, remover lo que no sea santo. Ha llegado el momento, dice el Señor, en que yo separo el trigo de la cizaña, pero nosotros somos responsables de la autoridad, de lo que se nos delegó, de nuestro equipo, de nuestra familia, de nuestro negocio, de nuestra empresa, de lo que tenemos. Vamos, levanta la mano y comienza a clamar. Yo sé que hay gente aquí en el mundo tomando decisión de cortar sociedades. Generalmente no se habla en esto en las congregaciones, pero a veces hay que cortar y arrancar para que pueda crecer algo nuevo. A veces hay que derribar para que se pueda edificar. Hay pastores, consiervos por los que yo estoy orando. Especialmente el Señor me mostraba a alguien, no sé su nombre, pero Dios me lo mostraba. No soy propenso a hacer esto, pero Dios me mostraba el gemido de un querido pastor, joven, que ha dicho: Señor, he hecho todo lo que sé hacer. He orado, he clamado, he ayunado, he hecho reuniones especiales, he proclamado vigilias. ¿Qué pasa que tú no traes ese crecimiento? Tú me has dicho que vendrían las filas, que vendría la gente, que los traerías del norte, del sur. Y esa oración parece que estuviera como debajo de un techo de bronce. Pero el Señor me está mostrando ahora y me dice que te diga: toma la decisión de lo que tú ya sabes. Remueve entre los ancianos, remueve entre el diaconado, remueve entre los que tienen esas personas que sabe que no apoyan la visión. No es que es democracia, no es democracia. El reino nunca fue democracia, es teocracia, es lo que Dios te manda hacer. Y aquellos hay gente que hay que dejarlas ir para que el crecimiento venga. Hay Pedros que serán restaurados, pero hay Judas que tendrán que irse. Y eso pasa en todos los órdenes, en iglesias, en empresas. Dios dice: es el tiempo de una remoción, es el tiempo de remover, es el tiempo de una nueva cosecha. Y para que venga la nueva cosecha hay que hacer espacio. Vamos, levanta la mano conmigo y dile: Señor, estás hablando conmigo. Aquí en casa, estás hablando conmigo hoy. Bendito eres. Yo siento que eso viene sobre nosotros. Corriente del Espíritu, todos orando, todos en la gloria del Señor, tocando, bendiciendo, llenando, impartiendo unción del Espíritu. Toca, afecta, imprime una doble porción del Espíritu. Vamos, levanta la mano. Yo quiero escucharte orar, iglesia. Que el mundo entero escuche que River está clamando por un nuevo mover, por un avivamiento de santidad, por un avivamiento nuevo de poder, de gloria, de nueva cosecha, de nueva unción. Pero Dios removerá lo viejo. Dulce Espíritu de Dios, sella esta palabra en los corazones ahora. Imparte en nosotros esta palabra de manera que quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Señor, declaramos que julio va a ser el inicio de un nuevo semestre. Vamos, levanta la mano conmigo y dile: Señor, julio será de bendición hasta diciembre. Declaramos que este segundo semestre que comienza en horas, mañana, traerá bendición y reportará crecimiento y productividad en todas las áreas. Vienen tiempos de conversaciones y decisiones difíciles, pero no temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Tiempo de cortar y tiempo de plantar, tiempo de arrancar y tiempo de sembrar y tiempo de cosecha, dice el Señor. Padre, yo lo creo, lo declaro, lo confieso. Y desde aquí a todo el mundo llevamos esta gloria, esta unción, esta palabra. Señor, nuestro campamento ha sido desinfectado. Asepsia del Espíritu ha tocado nuestras tiendas. Señor, si te hemos enojado, si te hemos pecado, si te hemos ofendido, limpia las tiendas de nuestra vida. Vamos, dile conmigo: Señor, limpia, higieniza las partes más ocultas, como dijo David. Aún lo que me es oculto, límpiame, purifícame. Padre, lo creo, lo declaro. Y declaro tus hijos, tu pueblo, bendecidos en todas las áreas. Los declaro bendecidos, prósperos y fructíferos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Seamos bendecidos. Gloria a Jesús. ¿Cuánto nos vamos más livianos? Digan conmigo: amén. No. Alguien tiene que gritar: amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao, hasta el domingo que viene. Dios te bendiga.
beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh, if you're feeling sad or mad at your dad, don't you fret, we got the solution for that. Grab all your friends and take a ride with us, all aboard the Kermit Sewer Slide bus. So hey oh, oh hey oh, we're all going to Kermit Sewer Slide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh, go ahead, give all your stuff away. You won't need it anymore anyway. Because once you've taken the sewer slide route, never again will you cry, will you pout. Oh, hey, oh. Oh, hey, oh. We're all going to Kermit Sewer Slide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide. Oh hey oh, Kermit Sewer Slide. Just say yes. Kermit Sewer Slide. No regrets. Kermit Sewer Slide. It's out of sight. Kermit Sewer Slide. Is that a question? Heck yeah's the answer. We're all going to Kermit Sewer Slide. We're all gonna splash, we shan't be denied. Nothing quite beats it, it's the ultimate ride. So join us to Kermit Sewer Slide.